para que anden como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Qué poético, ¿cierto? Y en esas líneas tan cortas hay una teología impresionante, profunda. Hermanos, en virtud del amor de Dios Padre por su Hijo y en virtud de nuestra unión con el Hijo, miren eso, la doctrina de la Trinidad, del Padre que ama al Hijo, y la doctrina de la unión con Cristo, donde nosotros somos unidos a Él por medio de la fe. Bueno, en virtud de eso es que los escogidos somos llamados eficazmente. Eso es lo primordial. Del llamamiento eficaz se desprende lo demás. Por ejemplo, la regeneración, cuando recibimos la fe y el arrepentimiento. Pero también se desprende esto, la doctrina de la santificación. Estaremos viendo varios textos, les invito a ser bastante ágiles en el Nuevo Testamento especialmente. Por ejemplo, leamos Romanos 1, 6 al 7. Y en ese texto van a ver implícita la unión con Cristo. 1, 6. Dice, entre las cuales naciones están también ustedes llamados a ser de Cristo, ¿sí? Somos propiedad de Él. Dice, a todos los que están en Roma, amados de Dios, ¿sí? Llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, ¿sí? Es decir, en virtud de que somos uno con Cristo, que somos propiedad de Cristo, es que somos santificados. También vemos otro texto en Corintios, 1 Corintios 1:30, dice, mas por Dios están ustedes en Cristo Jesús. Acuérdense siempre que encuentren en la Biblia ese en Cristo, se refiere a la unión con Cristo. Dice, por Él ustedes están en Cristo, quien nos ha sido hecho por Dios, sabiduría y justicia y santificación y redención, ¿sí? O sea, ya que Cristo es el Dios Santo mismo, si estamos unidos a Él, Él mismo viene a ser nuestra santificación. Somos santificados en Cristo. Es más, Cristo es nuestra santificación, dice el apóstol, ¿sí? En otras palabras, la obra redentora de Cristo es el fundamento de toda santidad. Su obediencia, su cruz, su sangre, su actual intercesión, en fin, todas las obras de Cristo son garantía de santificación para los suyos. En esta noche vamos a estar viendo dos facetas, si me permite la expresión, en la obra de santificación. Vamos a estar viendo que una faceta podríamos llamarla definitiva. Hay una santificación que es definitiva porque es resultado de la aplicación de la obra del Dios Trino en el corazón de los regenerados. Pero también se le puede llamar a la otra faceta santificación progresiva, porque va acorde con las constantes exhortaciones del Nuevo Testamento hacia una vida digna del llamamiento que recibimos en Cristo. Es decir, por un lado se nos dice que ya somos hechos santos, que Cristo es nuestra santificación, ¿sí? Y por otro lado nos dice que somos llamados a ser santos, ¿sí? A soportar a los unos a los otros, a no mentir, ¿sí? Como a cooperar o colocar de nuestra parte para esta obra. Bien, en el primer punto veremos un acto divino y definitivo. Y en el segundo punto veremos un proceso continuo y progresivo. Amén. Comencemos. Primer punto. Un acto divino y definitivo. Hermanos, en el primer sentido, y esto debe quedar muy claro de manera equilibrada, la santificación es una obra cierta, única,
que se aplica en el alma de nosotros cuando tuvimos la fe en Jesús. Bueno, ¿a través de qué? ¿Qué medios usa Dios para santificarnos? Juan 17:17, ¿se acuerdan? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad, ¿sí? ¿Cuál sería el primer medio para santificarnos? La palabra del Padre. Miren otro pasaje, Hechos 20:32. Dice, aquí hablándole el apóstol a unos hermanos de los cuales se estaba despidiendo, ahora hermanos los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, el cual es poderoso para sobreedificarlos y darles herencia con todos los santificados. Miren eso. Está hablando de los santificados como que ya ciertamente lo son, como que los escogidos han sido santificados, como una obra definitiva. Pero a la vez dice, los encomiendo a que la palabra los sobreedifique, para que puedan ser parte de ese número de santificados. La palabra, ¿cierto? No es lo único, la santificación es una obra de gracia trinitaria. Vemos al Padre a través de su palabra santificando las almas de los regenerados. Pero también Cristo Jesús a través de su obra en la cruz santifica a aquellos por los que Él murió. Tan solo mire, por ejemplo, Hebreos 10:14 y dése cuenta cómo lo expresa en términos de santificación definitiva. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda, hablando del sacrificio de su cuerpo, hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Se dan cuenta? Está hablando en el mismo sentido de ahorita de Hechos. Una obra ya culminada, realizada a través de la obra de Cristo, particularmente de su muerte en la cruz. Entonces, vemos que la santificación es una obra del Dios Trino a través de la palabra del Padre, de la obra en la cruz cumplida por el Señor Jesús, pero también está el Espíritu Santo, hermanos, en esta obra. Y a propósito aprovecho esto para aclarar algo. Es muy común y seguramente nosotros alguna vez lo hemos dicho. Pensamos como si la santificación fuera la obra del Espíritu Santo, pero dése cuenta que no es así. Los tres tienen su parte en la obra de santificación. No es como cuando uno dice Jesús murió por nosotros y el Espíritu Santo nos santifica. No, de hecho, el que Jesús muriera por nosotros ya nos estaba santificando. Y el Espíritu Santo sí nos santifica, pero no está solo. El Padre también, el Hijo también, el Espíritu también. ¿Bien? Veamos Romanos 15:16. Y mire cómo le expresa el apóstol Pablo, hablando de su ministerio como misionero. Dice que él ministra el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Dese cuenta que en ese versículo está la Trinidad, ¿no? Él es ministro de Jesucristo, ministra el Evangelio de Dios, y los gentiles son agradables a aquellos que Él se gana a través de su misión, son santificados por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, textualmente el Espíritu Santo es el que hace que nosotros seamos como una ofrenda agradable para Dios. Pero que acabamos de ver, el Padre con su palabra, Jesús con su obra y el Espíritu Santo con su obra también. Entonces la santificación es una obra trinitaria. En ese sentido, la santificación es una obra real. No es algo imaginario, hermano, es verdad. Y no es algo colectivo. Como diciendo es que Dios llama santos a la iglesia de los romanos o a la iglesia de los corintios porque está hablándoles en términos de la congregación. No, la santificación es una obra personal. Él nos hace santos a cada uno, porque es que a cada uno se le dio un corazón nuevo, a cada uno se le dio un espíritu nuevo cuando nació de nuevo.
No es que la iglesia de Girón es santificada y se le dio un nuevo corazón como colectividad. No, cada miembro particular, cada uno de nosotros, somos beneficiados de esto gracias a la obra de Dios Trino. Pero esto no significa que la santificación es como que Dios nos coloca en una especie de estado de impecabilidad y de perfección, como si el hecho de que estemos diciendo que somos santificados o que somos santos, entonces ya somos gente sin errores, sin pecado, perfectos. No, eso solamente lo diría una secta. El movimiento de santidad que surge del movimiento wesleyano, una exageración del movimiento arminiano. Claro, si empezamos a hacer distinciones entre cristianos espirituales y cristianos carnales, pues los cristianos espirituales van a lograr una meta, van a llegar a una santidad que los otros no llegan. Y así va haciéndose categorías de creyentes, siendo que somos uno en Cristo y que todos hemos sido nacidos de nuevo, todos hemos sido santificados. O sea, a lo que voy es que la santificación no la pueden ver como una especie de niveles, como que Dios nos hubiera levantado y nos hubiera colocado en un monte en donde no nos toca nada, ya no volvemos a pecar. Lo que sí significa la santificación es que ha ocurrido en nuestras vidas un cambio. En nuestras vidas ha ocurrido un cambio práctico. No es mero dogma, mera doctrina, mera religiosidad externa, es un cambio práctico. No es simplemente algo interior, como que ahora yo me siento tan feliz y siento una paz en mi corazón, pero sigo viviendo igual, pero hay paz. Es un cambio práctico, es un cambio radical en nuestras vidas, especialmente en el área ética, en el área moral. La santificación se expresa en términos de ética y de moral, porque éramos pecadores, pero fuimos convertidos. Somos pecadores convertidos, no pecadores, pecadores. Esos pecadores que han sido convertidos significa que en ellos hubo un cambio en su naturaleza, en sus afectos. Eso es santificación. La santificación no le dice a las personas que con escuchar la prédica, que con ponerle las manos para que venga el Espíritu Santo, o con decirle Cristo murió por ti, Él te ama, ya con eso la persona es santificada. Cuando su vida sigue siendo igual que antes, cuando su vida tiene la misma ética de la gente del mundo, no hay moral, no hay discernimiento entre lo impuro, lo puro. Leamos Romanos 6:6. Y a lo largo de esas enseñanzas estaremos viendo incluso que la santificación es descrita en términos de muerte. Claro, si usted ha sido santificado en términos definitivos, significa que usted murió y que yo morí. ¿Y quién murió? El viejo hombre, es decir, el verdadero yo, el pecador condenado. ¿Sí? Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea deshecho, ¿sí? A fin de que no sirvamos más al pecado. Ese es el cambio. Esa es la transformación. Esa es la santificación definitiva. No morimos. No es como se enseña en estas denominaciones que fueron influenciadas por el movimiento arminiano, prácticamente como diciendo, mata a tu viejo hombre, él está ahí, mátalo, mátalo todos los días. A veces se revive, el hombre como que resucita, muere y resucita. A veces, mejor dicho, toma fuerza y pensamos que, no, el viejo hombre se murió, literalmente se murió. Lo que
está vigente en nosotros y que a veces nos arrastra es, dice acá, el cuerpo del pecado. Claro, nuestra naturaleza. Porque es que el viejo nosotros, esa alma muerta, ya no está. Está en la cruz. ¿Me hago entender? El viejo hombre como tal no está en nosotros porque estaba en la cruz, crucificado con Cristo. Y lo que queda en nosotros, eso que nos hace pecar todavía en nuestra carne, no es el viejo hombre. Porque si usted todavía tiene el viejo hombre es porque no ha nacido de nuevo. No ha muerto con Cristo. No ha sido santificado. Lo que lucha en nosotros es el cuerpo del pecado. ¿Sí? ¿Y qué? Dice, para que no sirvamos más al pecado. Y usted puede seguir leyendo y él habla ahí de los miembros del cuerpo, pasiones, deseos carnales, que hacen parte de nuestra naturaleza humana, caída. Bueno, porque el que nació de nuevo fue el alma, no el cuerpo. Entonces, significa que la santificación es que el dominio del cuerpo del pecado es destruido poco a poco. O sea, ya fuimos santificados, pero a la vez, poco a poco, ese cuerpo del pecado va perdiendo poder. Nuestras diversas concupiscencias de la naturaleza carnal, esos deseos, esos pensamientos, esas pasiones, se van debilitando también poco a poco. Pero es que no solo es que Dios nos santifica y Él empieza a obrar en nosotros, sino que también, simultáneamente, lo carnal va muriendo y las virtudes salvadoras se van vivificando, se van fortaleciendo más y más en nuestro ser para practicar una verdadera santidad. Veamos Efesios 3:16. Dice que el apóstol Pablo estaba orando por los efesios para que el Padre les diera, conforme a las riquezas de su gloria, que el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Mire cómo lo expresa. Somos fortalecidos con poder en el hombre interior, o sea, el alma, el espíritu, el que nació de nuevo, por su espíritu. Claro, si el espíritu cobra fuerza, nuestra carne mengua. Es el mismo lenguaje que aparece en Gálatas, cuando dice que no satisfagan los deseos de la carne, sino más bien anden en el espíritu. El mismo lenguaje. ¿Bien? Entonces vimos en este primer punto que la santificación es una obra definitiva, porque a través de la obra trinitaria nosotros somos transformados, cambiados en nuestro ser interior, hasta morir el viejo hombre en la cruz juntamente con Cristo y ser vivificados y capacitados, fortalecidos para agradarle. ¿Bien? En el segundo punto veremos un poco más acerca del proceso continuo y progresivo. Porque miren las dos facetas. No lo vea como una paradoja, como una contradicción. Véalo como una realidad, con un panorama completo, como debe ser. Por un lado, la santificación es una obra definitiva, porque es algo que Dios hizo en su alma, por medio de la fe, cuando usted fue convertido en la regeneración. ¿Sí? Pero por otro lado, la santificación también es una obra progresiva en nuestras vidas. Ya Dios lo hizo en nosotros, en nuestra alma, pero todavía estamos siendo santificados a través, ahí sí, de nuestro obrar. Me explico. En el Antiguo Testamento, si usted mira la palabra santificación o santidad, santo, el concepto tiene más que ver con la pureza ceremonial, ¿se acuerdan? Con los judíos, los ministros, o sea, los sacerdotes, los levitas, los objetos sagrados, el patio del templo, mejor dicho. En el Nuevo Testamento el cambio, bueno, el concepto cambia, porque el concepto ya no está refiriéndose a la pureza, a la idoneidad, ya el concepto tiene una connotación diferente. Y de hecho, como les decía ahorita, es más personal. El concepto de santificación en el Nuevo Testamento expresa que el creyente
está en un proceso en el que es conformado a tres cosas. Primero, a la ley de Dios. La santificación es que es un proceso en el cual nosotros vamos acomodando nuestra vida conforme a los mandamientos del Señor. Hay cosas que no entendíamos, que no conocíamos de la ley de Dios y la hemos conocido y ahora adecuamos nuestra vida. Claro, si usted es hijo de Dios, adecua su vida a los mandamientos. ¿Sí? Entonces, la santificación es un proceso en el que nuestra vida va como, ¿cómo se diría? Como afinándose, sintonizándose, ¿sí? Encauzándose como un río dentro de la ley de Dios. Pero también el apóstol Pablo lo dice de otra forma, vamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Otra vez vemos la Trinidad. En la santificación somos conformados a la ley de Dios. Pero no solamente eso, también somos conformados a la imagen de Cristo. O sea, cada vez más vamos siendo más parecidos a Él, en el carácter, en la forma de ser. Claro, si es hijo de Dios. Dice el apóstol Juan, si usted dice estar en Él, debe andar como Él anduvo. Y no solamente eso, la santificación, como es trinitaria, no solamente es adecuar nuestra vida a la ley, a la imagen del Señor Jesús, sino también es dejarnos guiar por el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta cómo es trinitario esto? La santificación es que no ando arrebatado con lo que a mí me parece bien en el día a día, impulsivo por mi carnalidad, por mis deseos egoístas y mis sueños mediocres, sino que realmente mi vida es guiada por el Espíritu. ¿Eso te agrada, Señor? Y en su palabra me recuerda, sí, bueno, puedo hacerlo. Todo el tiempo está ahí conectado esto. No está usted de rodilla todo el día, pero en su corazón está conectado con el Espíritu Santo que lo está guiando. Usted puede sentir eso. Si es hijo de Dios, insisto. Entonces, es un proceso definitivo, pero a la vez es un proceso progresivo. Porque esto no es de la noche a la mañana. Se supone que en el 2020 la forma de usted estar alineado con la ley no es la que tiene ahora en el 2025. Se supone que ahora usted está más adecuado a la ley de Dios que en el 2020, a la imagen de Cristo, a la guía del Espíritu Santo, porque vamos progresando, avanzando, creciendo en Cristo. Entonces sí que estamos en un proceso continuo, paulatino, a veces es más lento que otros, a veces parece que como que damos un paso atrás, dos atrás y uno adelante. No, pero en realidad siempre estamos progresando. Porque Dios es fiel, Dios no va a dejar a medias eso. Y ya nos santificó, es que dése cuenta de eso, esa debe ser su confianza, su esperanza. Ya lo santificó. Y como ya lo santificó, lo está santificando todavía. Veamos un texto. Apocalipsis 22:11. El que es injusto sea injusto todavía. El que es inmundo sea inmundo todavía. El que es santo sea santificado todavía. El creyente meramente de palabras, nominal, o el creyente arrepentido, son muy diferentes, hermano. Ese todavía es como si dijera, el injusto va a seguir siendo injusto, y todavía más. Y el santificado se va a santificar todavía más. Va a seguir siendo santificado, ¿se dan cuenta? Pero mire cómo lo está hablando aquí el apóstol Juan. Sea santificado todavía, el que es santo sea santificado todavía. O sea, da a entender lo que estamos diciendo en este punto. Que Dios nos santifica a nosotros, pero a la vez incluye el esfuerzo de nosotros como nacidos de nuevo. Los que hemos nacido de nuevo,
ponemos nuestro esfuerzo de verdad, nuestra disposición, ya podemos obrar. Antes, en la salvación, en la regeneración, nunca decíamos que hay obras, porque estábamos muertos en los delitos y pecados. Nadie podía aportar su decisión, su hoja de vida, lo lindo que es. No puede aportar nada porque está muerto. En cambio, aquí, en este punto del orden de la salvación, donde ya vamos en la santificación, ya nacimos de nuevo. Entonces, como ya nacimos de nuevo, ya podemos aportar. ¿Aportar qué? Esfuerzo. Me santifico todavía. Me esfuerzo todavía en cumplir la ley de Dios, ser como el Señor Jesús y ser guiado por el Espíritu Santo. Ahí yo aporto voluntariamente porque he sido nacido de nuevo, volví a la vida, puedo hacerlo, puedo obrar. Y ahí volvemos a Colosenses 1, que fue el texto que leímos al comienzo. Creo que por eso lo leí de primero, es el texto que concentra esta enseñanza. Colosenses 1, 10 al 12. Dese cuenta. Le está diciendo, anden con, o mejor dicho, preguntémosle al apóstol Pablo, ¿qué es santificación? Él nos dice, que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Yo creo que ese versículo nos da una definición de santificación. ¿Y aquí qué está implicando? Mi esfuerzo. Estoy vivo, puedo actuar, puedo andar, agradar, llevar, crecer. Verbos que implican acciones mías. Ah, bueno, sí, pero que no se le olvide esto. Lea el 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo. Sí, ustedes pueden obrar, pueden hacer esto y esto, para ser santificados más todavía. Pero no se les olvide que somos santificados en la medida en que somos fortalecidos con poder de Dios conforme a la potencia de su gloria. Estamos obrando, pero no estamos solos. No estamos solos, no es un obrar desesperado como que no puedo ver eso porque pierdo mi santificación, no puede ser, o andar una vida de zozobra y legalismo. Realmente es un poder, dice acá, potencia de la gloria, es una palabra impresionante que usa acá. Es una especie de trabajo de cooperación. Es una exhortación, pero a la vez, si somos capaces de actuar, de obrar, de progresar en la fe, en la santificación, no es en virtud de los méritos de nosotros, sino por la fuerza de Dios en nuestras vidas. Y mire cómo termina. Por eso dice esto en el 12. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Esa es la santificación definitiva, ¿se dan cuenta? Nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nos hizo aptos, eso ya es la santificación definitiva. Y por lo tanto podemos andar, agradar, llevar, crecer. ¿Sí? Y a la vez dice que hay una herencia de los santos en luz. ¿Cómo dice esto tan poéticamente? Le damos gracias al Señor por eso. Él nos santificó y todavía el que es santo, santifíquese todavía. No es como decir, hace 3 años tuve una experiencia con el Señor en medio de un ayuno y sentía no esas experiencias místicas, sino de verdad una comunión muy especial, íntima con Dios. Podía sentir que su palabra me guiaba en todas mis decisiones, pero no, hace como 3 años de aquí para acá como que ya he perdido eso, ya no me interesa congregarme, o simplemente lo hago por cumplir o por agradar a mi familia o no sé. No, el que es santo, santifíquese todavía. La santificación no es como
experiencias pasadas, esa experiencia presente y hasta el final de nuestros días. Para terminar, les digo estas tres conclusiones. Primera, no vean la santidad como una meta a la que solo llegan los que más empeño ponen. Es verdad, debemos poner nuestro esfuerzo, pero no vean como si algunos están en un peldaño tan alto o como si Dios los puso en una altura. No lo vean de esa forma. Tampoco vean la santidad como una inmunidad, como si ya soy santo, entonces no importa que peque una vez al año, ¿sí? Ser autoindulgente, como darse permiso. Es que usted es un santo, usted es un hijo de Dios, ya está santificado. Igual nadie se va a enterar, solo lo sabe usted. Como hablándose a sí mismo, como si usted estuviera haciendo papel del diablo con usted mismo. O el libertinaje, ¿sí? Viviendo igual que el mundo, vamos a reírse de lo mismo, gozar de lo mismo. Es que ya soy santificado. No, no, no. No vea ni la santidad como algo imposible de llegar o que solo llegan los más pero dignos, pero tampoco vea como que entonces, como ya santificado, entonces puede darse la libertinaje. No, eso es el falso creyente, el cínico que dice que es santo y que vive de estas formas. No. De hecho, la doctrina de la santificación está conectada con la justificación. Tanto así que podemos decir que la santificación implica que ningún creyente genuino tiene libertad para pecar. Porque ¿qué acabamos de decir? En la definitiva, Dios ya nos santificó. Morimos, nos morimos. Y el que murió ya no está sujeto a la ley. Por eso dice, ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque estamos muertos. En Cristo nos morimos, hermano. Capte eso a través de la doctrina de la unión con Cristo. Estamos muertos. Entonces, si usted ha sido santificado, es imposible que viva en pecado. Porque la santificación fue algo real. Entonces, no significa que haya libertad para pecar, es imposible, porque ha sido santificado. Y por si fuera poco, es capacitado para progresar en la santidad. Efesios 4:22. Se los leo. Dice, despójense en cuanto a la pasada manera de vivir del viejo hombre que está corrompido conforme a los deseos engañosos. Es como si ese viejo hombre se hubiera muerto, pero todavía hay como nostalgia por la ropa que usaba antes el viejo hombre. Como que tiene un closet y allá está la ropa del viejo hombre y no la ha botado porque es que le recuerda el aroma de esas vestiduras, la inmundicia en la que vivía antes. No, despojarse es deshacerse de todas esas, porque está corrompido por los deseos engañosos. Luego que dice, renuévense en el espíritu de su mente, vístanse del nuevo hombre que es creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. O sea, esa nueva creación es santa. El que ha nacido nuevo es santo. Segunda conclusión. Recordemos otra vez el Ordus Salutis, el orden de la salvación. Presciencia, predestinación, llamamiento, justificación. ¿Sí? Eso es lo que muestra la escritura. Pero hagámosle un poco de zoom, de lupa, pongámosle una lupa en esa partecita del llamamiento. Cuando recibimos el llamamiento, es el llamamiento eficaz. En ese instante ocurre la conversión, porque se nos regalan la fe y el arrepentimiento. Bueno, por eso mismo entonces también, casi que simultáneamente, somos adoptados como hijos de Dios. ¿Sí? Ahí mismo, si ya somos hijos, ¿qué somos? Santos, como vuestro Padre es santo, ustedes son santos. Entonces, ahí mismo, justificación, adopción. La justificación, ¿se acuerda que dijimos? Es más como legal, forense, un dictamen. La adopción es que ya nos volvimos de la familia de Dios. Y la santificación es que cada vez somos más parecidos a Él. ¿Sí? No es solamente que tengo el parentesco, no, es que de verdad que hasta lo que hace, como vive, se nota que es hijo de Dios. Sus costumbres, hasta tiene el camino del papá. ¿Sí?
Entonces, y es importante que ubiquemos muy bien la santificación. ¿Qué pasaría si dijéramos que la santificación va antes que la regeneración? Es terrible. Primero, es una contradicción. Estamos diciendo que puede vivir en santidad alguien que ni siquiera ha nacido de nuevo. Eso no puede ser posible. Por otro lado, estaríamos implicando que si una persona es capaz de ser santa antes de que sea regenerada, quiere decir que entonces fue salva porque fue santo. O sea, se salvó por obra. O sea, esa es la doctrina infernal de la justicia propia. No hay santificación antes de la justificación. No hay santificación si una persona no profesa la verdadera fe. No hay santificación si una persona de verdad no se ha arrepentido. Porque la santificación viene después de esto, después de la regeneración. Porque la santificación no es el fruto de los logros religiosos de los individuos, es el fruto de la gracia salvadora de Dios en Cristo Jesús. Tercera conclusión. Recordemos que en varios textos que leímos en Hechos y Colosenses hablaba de la herencia de los santos, ¿no? La herencia de los santificados. Usted puede ver eso en Hechos 20:32, Hechos 26:18. O sea, es algo que aparece varias veces. Herencia de los santificados. Hechos 20:32, 26:18, Colosenses 1:12 y así. De hecho, hay un pasaje que dice, sin santidad nadie verá al Señor. O sea, si se le va a olvidar todo de esta noche, guarde en su corazón por lo menos dos cosas. Que la santificación es una obra trinitaria. Y de segundo, que es un requisito para participar de la herencia en los cielos. No hay parte en la herencia si nadie, si no es santo. Si no es santo. No hay, no tiene derecho. Cito a Arthur Pink. Hay dos cosas absolutamente indispensables para que cualquier criatura more con Dios en el cielo. Un derecho válido a gozar de esa herencia y la aptitud para disfrutar de tal bendición. El derecho es concedido en la justificación y la aptitud comienza con la santificación. Cierro comillas. Es decir, la justificación viene siendo el derecho para gozar de la herencia, pero la santificación es la aptitud para gozar de esa herencia. No como el que hereda algo que no le interesa, no le gusta, no le importa, eso no lo quiero. No, el que tiene parte de la herencia celestial es transformado en sus afectos para que ame y desee esa herencia. Eso es santificación.